Hola amiguitos, saludos, besitos, espero que estéis bien y bienvenidos. Bueno, espero que os gustara lo que os leí, lo último que os leí sobre Sócrates y Platón, escrito por Fernán Caballero. Como sabéis, Fernán Caballero es una mujer que se llamaba Cecilia Boll de Faber, que nació en Suiza y luego se trasladó a vivir a España durante ya el resto de su vida. Murió en el siglo XIX también, ¿no? Bueno, pues era una mujer muy católica, bueno, y aquí pues dice algunas cosas que a mí me suenan un poco raros, como a propaganda de que fue el precursor de los padres, los padres de la iglesia le han llamado mártir de Dios, en fin, como que fue el precursor del Dios único. Eso me suena raro, porque bueno, ya los judíos creían en un Dios único y el pueblo judío viene de muy antiguo, sí, por el siglo X antes de Cristo, y antes creo que ya existía y tenían esas creencias, ¿no? Entonces que esto sea en el siglo IV, Sócrates, me suena un poco extraño, yo lo pondría en cuarentena, ¿no? Pero bueno, son cosas curiosas que dice aquí algunas cosas poco conocidas. Por ejemplo, dice que nació en Atenas en el 469 a.C., bueno, esto sí es conocido. Pero que empezó por ser escultor, como su padre, y se conservaron 3 estatuas de él que representaban a la Gracia. Luego Critón fue uno de sus más apasionados discípulos, lo sacó de su taller a fin de que se pudiese dedicar exclusivamente al estudio. Y tuvo por maestro al famoso Arquelao, discípulo de Anaxágoras. Bueno, estos datos yo no los conocía, bueno, y algunas cosas más. Habla también de su mujer. Sócrates estuvo casado con una tal Antipa, bueno, que era de mucho cuidado. Todo lo que él tenía mucha flema, o sea que era muy tranquilo, muy pacífico. Aquella era un diablo y era muy mandona. La Antipa. Bueno, aquí cuentan alguna anécdota, pero hay muchas anécdotas por ahí, que bueno, por ejemplo, yo leí una vez una anécdota de que Sócrates invitó a un amigo suyo a su casa a que comiera. Entonces, cuando estaban sentados a la mesa, apareció por ahí la mujer dando gritos como una loca, tirando platos, rompiendo vasos, no, como era habitual en ella. Y sin embargo, Sócrates pues no dijo ni una palabra, se mantuvo tan tranquilo. Claro, y el otro se asombró y le dijo, hombre, se pone así tu mujer y no dices nada. Y dice Sócrates, si hubiera pasado por aquí una gallina por la mesa y hubiera empezado a tirar vasos y copas y ponerlo todo hecho una porquería, ¿tú te hubieras puesto a decirle algo a la gallina? Dice, no, dice, pues la misma cosa. Bueno, incluso subí un short sobre Sócrates hablando una historia parecida a esta también de uno que le dio un puntapié, ¿no? Y él reaccionó de manera parecida. Y bueno, poco más que hablar. Sobre Sócrates y Platón simplemente eran unas pinceladas que me llamaron la atención y quise compartirlas con vosotros. Bueno, hoy precisamente he terminado de leer este libro que ya os comenté, El rey Manfredo, ¿no? Fue rey de Sicilia por el 1250 y tanto. Entonces lo he terminado de leer, la verdad es que me ha encantado. Está escrito por el marqués Luis de Capranica, fue un italiano que vivió en el siglo XIX y se dedicó a escribir novela histórica, pero que está muy bien documentado, muy bien. Entonces, la verdad que este libro me ha encantado. Entonces, bueno, para poder entenderlo, tuve yo que buscar por internet, incluso en otras páginas de YouTube, busqué cosas sobre este rey y sobre la historia de Sicilia. Y ahora que conozco más la historia de Sicilia, la verdad es que tengo más ganas de verla, vamos, y yo... Si ahí me dieran a elegir, elige un lugar del mundo para hacer un viaje que te lo regalamos, sin duda, ojo cerrado, elegiría Sicilia. Y mira que está aquí cerca, ¿no? Porque tiene una historia muy, muy interesante, mucho más de lo que yo me imaginaba, que ya me gustaba Sicilia, no sabía por qué. Bueno, por Pirandello, no sabía por qué, me caía simpática, a pesar de la mala fama que tiene. Ahora en la actualidad quizás te hablan de Sicilia y piensas en la mafia, en el Padrino, que si la cosa nostra, bueno, yo eso ni lo he mirado, ¿no? Yo miro desde el punto de vista histórico. Sicilia es muy interesante y convivieron allí muchas culturas y, por ejemplo, fue como ya
como ya os comenté, los griegos colonizaron Sicilia, más adelante fue de los romanos, por el año 470 y tantos, cuando ya sabéis que el Imperio Romano de Occidente cayó y se puso en manos de los pueblos bárbaros germanos, pues Sicilia quedó en manos del Imperio Romano de Oriente, o sea, el Imperio Bizantino, y fue durante muchos siglos parte del Imperio Bizantino. Más adelante creo que fueron los musulmanes y se formó ahí, estuvo en poder de los musulmanes, siglos también, ¿no? Y ya más adelante también fueron los normandos que eran los hombres del norte, que conquistaron Normandía y conquistaron Inglaterra, se instalaron ahí en esos sitios. Bueno, pues se instalaron también los normandos en Sicilia. Y uno de esos reyes famosos fue el rey Roger I de Sicilia, ¿no? Y más adelante el famoso Barbarroja, que era de los pueblos germánicos, suavos, creo, fue un antepasado del rey Manfredo, Federico Barbarroja. Federico Barbarroja tuvo un hijo que era Enrique. Enrique se casó con Constanza I de Sicilia, que era de esta hija de Roger, ¿no? Y entonces, estos tuvieron un hijo que fue Federico II. Federico II de Sicilia fue un rey muy importante, hizo muchísimas cosas buenas, fue muy querido por su pueblo, fue un gran rey. Bueno, pues Federico II de Sicilia fue el padre de Manfredo. Manfredo fue un hijo ilegítimo, que tuvo con una marquesa de Lancia se llamaba. Aquí aparece la madre, qué historia más bonita, cómo quería a su hijo y el hijo con la madre, unas relaciones familiares que te emocionan, ¿no? Pues era un hijo ilegítimo que tuvo Federico II con esta mujer, ¿no? Era Manfredo. Manfredo fue un rey, pues según dice aquí, que está basado en las crónicas, incluso muchas cosas que saca aquí del rey Manfredo, te dice de la fuente, de dónde proviene, ¿no? Fue un rey muy querido por su pueblo, ¿no? Era un rey germano, de los suavos, descendiente de Barbarroja y de Federico II, como he dicho. Bueno, pues la verdad es que la historia a mí me ha encantado y he aprendido mucho, o sea, he disfrutado. Si no supiera que esto es novela histórica, hubiera disfrutado igual con la historia que aquí se cuenta, ¿no? Pero sabiendo que es historia y que es real, he disfrutado el doble, porque aparte de entretenimiento, se aprende de historia, ¿no? Y ahora ya, una vez que aprendemos algo, luego cuando hablan sobre estos temas, pues las antenas, las neuronas que lo han recogido esto, se ponen alerta y sin hacer nada va aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Somos como receptores, como antenas. Y he aprendido muchísimo de Sicilia y de este rey que ya os contaré. Y bueno, hoy resulta que leyendo, que he terminado de leer la novela, como os he dicho, pues habla aquí de un tal que era cuñado de Manfredo, de un tal Ecelino de Romano, feroz señor de Verona, ¿no? Cuenta un poco la historia de este, o sea que se puede leer, lo que os voy a leer, se puede leer aparte de la novela, ¿no? Esta escena sucede en que están esperando, todos los nobles y todos los magnates están esperando a Manfredo. Y entonces tienen una conversación entre ellos, hablan de este personaje y de las cosas que hace. Es lo que yo os voy a leer. Bueno, se me ha olvidado deciros que es muy importante, aquí aparecen mucho los papas, porque resulta que los papas odiaban a Manfredo, entonces incluso en la Divina Comedia aparece hablando mal, porque Dante era partidario de los papas, ¿no? Odiaban a Manfredo, casi todas las guerras que tiene es contra el papa, que el papa quiere apoderarse de esos territorios, o incluso se busca a los franceses o a los ingleses para darle esos territorios y echar de allí a Manfredo, que no lo quería. Entonces había como dos bandos, uno eran los güelfos, que eran los partidarios del papa, y otro eran los gibelinos, que eran los partidarios de esta monarquía de Manfredo, la monarquía suave. Y bueno, y en todas partes había güelfos y gibelinos, y entre ellos pues se peleaban, ¿no? Y había mucho espionaje unos contra otros, había mucho apasionamiento, en fin, la realidad supera siempre a la ficción. Yo lo recomiendo, este libro es muy difícil de conseguir, yo de hecho tengo la primera parte, pero la segunda no. Me gustaría, si la veo por ahí, desde luego que la compro. Si está asequible a mi bolsillo, claro.
Bueno, pues aquí están reunidos príncipes, marqueses, están esperando a Manfredo para darle la bienvenida, es muy querido en su pueblo, y para hacer una reunión para tomar decisiones. Entonces, mientras que esperan a Manfredo, se mantiene esta conversación, ¿no? Dice, en el otro extremo de la estancia se estaba discutiendo acerca de la alianza que solicitaba Ecelino de Romano, el feroz señor de Varuna. No, oponía Pelavici, aunque se trate de un cuñado suyo, de Manfredo, no es posible que el noble y generoso Manfredo pueda unirse con aquella fiera. Si se tratase esto en la asamblea, yo, lo mismo que ahora, expondré entonces abiertamente mi parecer. Galvano Lancia, que junto con los obispos y algunas otras personas le estaban escuchando, hizo observar que tal vez la fama de Ecelino habría exagerado la crueldad. La realidad es mayor que la fama. Después de la muerte del rey Conrado, se consideró Ecelino independiente por completo y dio rienda suelta a la más desenfrenada tiranía. Antes no se habría atrevido ciertamente a hacer morir de hambre a su hermano Ciramonte y a asesinar bárbaramente al hijo de su hermana, asesinar al padre de su primera mujer y a 2 cuñados. El amor, la amistad, los lazos de familia son cosas para él ignoradas. Como que niega la existencia de Dios, interrumpió Bernardo, arzobispo de Palermo. ¿Qué se puede esperar de la conciencia de un hombre que persigue como acérrimos enemigos a los ministros del altar? Eso, objetó Lancia, puede ser odio de Cibelino hacia los güelfos. Y se sabe que este odio es tan potente en él, que en toda la provincia en que domina no hay quien se atreva a confesar que mantiene relaciones con la curia romana. Bueno, que este era Gibelino, el Ecelino este. Creedme a mí, caballero Galvano, repuso Pelavici, ello es debido a la perversidad de su alma. Para él la piedad, la virtud, la consideración pública y la riqueza son, por diversos conceptos, faltas imperdonables. Por eso es por lo que hiere inexorablemente tanto a los inocentes como a los culpables, a las personas honradas como a los malhechores. ¿Y de qué modo los maltrata? Es cosa que causa espanto. Aquí está hablando de Celino, de las cosas que hace, ¿no? Conocí un digno magistrado que escapó por milagro a la venganza del déspota y a quien quería castigarle por haber defendido a una víctima inocente. Él me dijo que en las prisiones de Celino no puede haberla inventado sino Satanás, pues da idea del infierno el calor fétido que reina en aquellas mazmorras, donde yacen millares de criaturas, sin poder acostarse ni tenerse en pie, privadas de aire, de luz, de sueño, torturadas, mutiladas, obligadas por los tormentos del hambre y de la sed a disputarse cualquier inmundicia y a arrojarse ávidamente sobre los líquidos impuros. Esta es una crónica que dice aquí en un asterisco, crónica del monje padovano. De allí salen continuamente gritos desgarradores, arrancados por las torturas. Cuando la muerte ovita la sentencia del tirano, los verdugos profanan los cadáveres. El hueco dejado por los muertos vuelve a llenarse enseguida, porque los delatores, de los cuales está lleno el palacio, por temor de perder su estipendio, no cesan de acusar. El terror y la corrupción han llegado a tal punto que nadie se atreve a defender a los supuestos culpables, y aun en el seno de las mismas familias, un pariente denuncia a otro, con la esperanza de salvarse a sí propio. De ahí la desgraciada situación de los pueblos que están sometidos a la tiranía de Celino. El arzobispo de Benevento, lanzando un suspiro, murmuró:
Lástima que la ley de Cristo nos vede en lamentarnos de que no lograran sus deseos de librar a la tierra de un monstruo semejante los dos heroicos hermanos Monselice. Y aquí cuenta en un asterisco la historia de los hermanos Monselice. Dice: Monte y Araldo, patricios de Monselice, que acusados de haber tomado parte en un supuesto complot, fueron llevados a Verona. Mientras esperaban en el vestíbulo del palacio a que el tirano acabase de almorzar y levantaban la voz para declararse inocentes, bajó Ecelino gritando: ¡Muerte a los traidores! Entonces Monte se defendió de los guardias que le sujetaban. Se abalanzó contra el tirano, le derribó, y no teniendo armas, le arrancó la piel con los dientes y con las uñas, y trató de destrozarle. Tanto más enfurecido cuando que vio caer asesinado a su hermano Araldo, el cual corría a ayudarle. Los esbirros del tirano, viendo que era imposible arrancarle a Monte su presa, le cortaron primero un pie y luego una mano, pero él no abandonó al miserable hasta que expiró acribillado de heridas. O sea, se tiró contra el tirano a ver si lo mataba a mordisco, como fuera. Uno de los hermanos de Monselice. Y sin embargo, repuso Pelavici, aunque Ecelino es hombre fuerte y valiente, pasó un mal rato entre las garras de aquel león. Dios sabe cuántas torturas les evitó su heroica muerte. Bueno, y luego aquí al final, ya para completar la historia, dice Manfredo: entre las ciudades amigas podría también haber nombrado Verona, pero no quise que se unieran bajo el estandarte del águila suava la generosidad del de Siena, Uberti, y la de Pisa, Novello, con la sangrienta tiranía de Ecelino. O sea que no quiso admitirlo en su grupo, ¿no? Lo despreciaba por tirano. Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado la historia de hoy, que ha sido cortita pero interesante. Venga, saludos, besitos.